Hola a todos, mi nombre es Kevin, soy estudiante de Arizona State University en el programa de doctorado de Biología Evolutiva. Voy a hablar sobre mi tema de tesis, que es un enfoque de museómica al estudio de la astronomía del Nuevo Mundo. Los museos de historia natural acumulan información sobre la biodiversidad que tenemos en el planeta. Tenemos especímenes de los últimos 250 años de nuestra época. Muchos de ellos están preservados en alfileres secos, porque eran pensados para su estudio morfológico y estudios ecológicos. Incluso fue antes, muchos fueron colectados antes de que se descubriera el ADN mismo. Sin embargo, con los avances tecnológicos en la ciencia, ha surgido lo que llamamos museómica, que es el estudio del ADN histórico contenido en estos especímenes de museo, que se obtiene a través de métodos no destructivos. Podemos realizar hoyos en los especímenes, en la cabeza, tórax y abdomen, y entonces obtener el ADN de los tejidos internos de nuestros especímenes. De esta manera, podemos preservarlos para su posterior estudio morfológico, además de pues, preservar nuestros vouchers. Y bueno, ¿por qué es importante o cómo es que la museómica ha expandido el universo de preguntas que podemos responder en la sistemática? Bueno, por un lado, tenemos que ha expandido nuestro muestreo de taxones, porque podemos incluir especies que, por ejemplo, solo se conocen de la serie tipo, o grupos que son difíciles de colectar porque el hábitat donde estaban ha sido destruido, las especies se han extinguido, o razones sociopolíticas. Por otro lado, también tiene una gran escala de aplicabilidad. Podemos hacernos preguntas acerca de ecología de poblaciones, genética de poblaciones y además estudios filogenéticos más profundos en el árbol genealógico de la vida. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los fenotipos siguen siendo importantes para la reconstrucción de la historia evolutiva de los gorgojos y de cualquier grupo de seres vivos. Eh, los fenotipos nos sirven para, por ejemplo, incluir fósiles. Podemos incluir los fósiles en nuestras matrices de datos como otro terminal más. Y además también los fósiles nos pueden abrir puertas para calibrar nuestras filogenias, ¿no? Para saber los tiempos de divergencia de las ramas de nuestro árbol. Y además también podemos intentar entender cómo es que la morfología que vemos hoy en día, la diversidad morfológica, ha evolucionado a través de los años. Y bueno, ¿por qué es importante unificar la morfología con la genética? Porque de esta manera tenemos una imagen muchísimo más clara de qué es lo que está sucediendo. Podemos mejorar la resolución de nuestros árboles filogenéticos y corroborar nuestras hipótesis de ancestría común y nuestras hipótesis también de homología que postulamos cuando codificamos caracteres. Los gorgojos es un grupo antiguo que ha existido por más de 200 años, cuando el continente Pangea apenas estaba separándose. Y bueno, esto se refleja en su diversidad, que hoy en día tenemos más de 60.000 especies y un montón de variación morfológica, ecológica. Además, son un grupo importante económicamente, por lo que se han estudiado mucho más comparándolo con otros grupos, como por ejemplo algunas familias de dípteros. Lo que se refleja en los estudios filogenéticos, al menos al nivel de familia, que se han mantenido constantes en los últimos años. Tenemos 7 familias dentro de Curculionoidea. Pero, si nos vamos un poco más profundo en el estudio de las relaciones filogenéticas de Curculionidae, vemos que las relaciones no son tan claras. Por ejemplo, la clasificación a nivel de tribu de Entimine. Tenemos, por ejemplo, dos esquemas de clasificación. En uno muestran 5 tribus dentro de Entimine y en otro, el de Alonso Zárraga y Lyell,
que es el que convencionalmente ocupamos como gorgojólogos, en el que incluimos 55 tribus dentro de Entimine. Sin embargo, estos conceptos están cambiando constantemente, moviendo géneros a otras tribus, creando nuevas tribus, fusionando otras, etc. Y bueno, por ejemplo, está el caso de la tribu Tanimesini, que fue descrita por Lacordaire y en el que inicialmente se incluían únicamente 20 géneros, de los cuales 4 géneros estaban descritos para América y los demás para el Viejo Mundo. Hoy en día, 160 años después, la tribu está compuesta por 100 géneros y casi 1.600 especies. La tribu se caracteriza por la presencia de vibrisas, que son sedas en la parte anterolateral del protórax. Hay dos esquemas de clasificación dentro de Tanimesini. Uno, el de Lawson, Sarasaga y Lyell, que divide a la tribu en 3 subtribus: Tanimesina, Tanoftalmina, Piazomina. Y recientemente Legalov ha resucitado la tribu Pandeleteina. Sin embargo, como los esquemas de clasificación a nivel de tribus son bastante inestables y probablemente poli y parafiléticos, hay mucho que hacer. Por ejemplo, en el caso de Tanimesini, el carácter diagnóstico, que son las vibrisas, es un carácter muy homoplástico. Se puede encontrar en miembros de otras tribus e incluso miembros de Tanimesini. Hay miembros de Tanimesini donde las vibrisas no se encuentran. Con base en los estudios que he podido realizar en los especímenes de museo que he obtenido prestados y de la colección O'Brien, he visto que, por ejemplo, existe cierta similitud morfológica entre las Tanimesini del Nuevo Mundo y las Tanimesini de África, pero no tanta similitud morfológica y probablemente tampoco no hay relación evolutiva con los representantes de Tanimesini de Europa y de Asia. Enfocándonos en el Nuevo Mundo, hay 17 géneros, más de 320 especies descritas, y hemos visto que existe similitud morfológica con otras tribus. Por ejemplo, la tribu Naupactini, la tribu Anipoctactini, la tribu Polydrosini, también hay algunos miembros que se parecen. Y bueno, al menos análisis filogenéticos han demostrado que la tribu Naupactini y Tanimesini están relacionadas evolutivamente. Pero hace falta más muestreo para poder entender qué es lo que está pasando entre las relaciones a nivel tribu y también la delimitación a nivel genérica y a nivel tribal. Por ejemplo, en el caso de las Tanimesini del Nuevo Mundo, hay especies no descritas que tienen una posición genérica bastante dudosa. Por ejemplo, estos 4 géneros, hay especies no descritas donde los caracteres que tienen estas especies no descritas encajan en más de un género. Entonces, yo lo que quiero responder unificando genética y unificando la morfología, que es muy importante, creo que podemos, con estas 2 fuentes de información, podemos responder preguntas como cuáles son las relaciones a nivel genérico de Tanimesini del Nuevo Mundo. También, si Tanimesini representa un grupo monofilético, también podemos explorar si las Tanimesini del Nuevo Mundo están realmente relacionadas con las Tanimesini del Viejo Mundo y cuáles son también las relaciones entre las otras tribus de las Américas con respecto a Tanimesini. Entonces, para realizar esto, voy a hacer un muestreo de taxones, incluyendo los 17 géneros que se encuentran en las Américas, incluyendo 58 especies. Además, 7 géneros y especies de Tanimesini del Viejo Mundo y 7 géneros y 11 especies de 4 tribus de Entimine del Nuevo Mundo que tienen semejanzas morfológicas con Tanimesini. Y he obtenido especímenes de museo de estas colecciones. Esto es como se muestra, como se ve geográficamente en mi muestreo de taxones, muestreando todo el Nuevo Mundo y algunos taxones del Viejo Mundo, incluyendo las subtribus Piazomina, exclusivamente del Viejo Mundo,
tainoftalmina, igual del viejo mundo, y algunos representantes del viejo mundo de la subtribu tanimesina. Además de las representantes del nuevo mundo de otras subtribus, probablemente relacionados con tanimesina. Para el estudio de la morfología comparada de las tanimesini y tribus relacionadas, voy a ocupar morfología de los adultos basándome en la literatura y en observaciones personales, y voy a dedicar un capítulo a la discusión de estos caracteres y ilustración de los mismos. Mis propuestas de caracteres van a seguir el esquema de Sereno, como se muestra aquí. Y bueno, para el enriquecimiento de las regiones ultraconservadas de los gorgojos, voy a seguir el esquema que aprendí a realizar para la extracción de regiones ultraconservadas de hormigas. Lo voy a aplicar ahora a gorgojos con base en los trabajos de Fairclough y Brandstetter. Y para el postprocesamiento de datos, una vez que extraigo el ADN hasta el enriquecimiento y las muestras son enviadas a secuenciar, y recibimos las secuencias de vuelta, vamos a hacer el postprocesamiento en el programa Failuz. Una vez que tenemos los datos de las regiones ultraconservadas alineados, más la matriz de caracteres morfológicos de los adultos, vamos a concatenar las matrices para realizar el análisis filogenético en Mr. Bayes. Y bueno, esto es hasta donde van mis avances o mi idea de mi trabajo de tesis, y quiero agradecer a todas las colecciones que me han prestado especímenes para su estudio y apreciación. Muchas gracias por su atención.